rogamos a todos estar atentos, pues vamos a iniciar con este evento. Muy buenas tardes. La Universidad de Jalapa les da la más cordial de las bienvenidas a esta presentación del libro El secreto fiscal en México, del doctor Jorge Jiménez Jiménez. Preside este evento doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa. Nos acompañan en el presidium doctor Jorge Jiménez Jiménez, autor de la presente obra. Maestro Josué Rodolfo Beristain Cruz, secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Doctor Eric García Herrera, vicerrector. A continuación, escucharemos unas palabras de bienvenida del doctor Carlos García Méndez a esta presentación del libro El secreto fiscal en México. Adelante, doctor. Muy buenas tardes tengan todas y todos los presentes. Saludo a distinguidos maestros, a los alumnos del posgrado y de licenciatura de esta casa de estudios, y desde luego le doy la bienvenida al doctor Jorge Jiménez Jiménez, secretario de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y autor de la obra que hoy se presenta, que son El secreto fiscal en México, que es una obra muy importante de su autoría y que espero que todos nosotros despejemos algunas dudas que tengamos, puesto que habla de los secretos fiscales, que es una materia que a todos nos importa, a todos nos interesa, y que de alguna manera tenemos algo que descubrir. Así pues, les agradezco su presencia y desde luego reitero mi agradecimiento al doctor Jorge Jiménez por venir a su casa de estudios a presentar su obra tan interesante, tan importante, y que, bueno, pues ellos son gente muy ocupada allá en la Suprema Corte de Justicia, y que hoy que viene a nuestra ciudad, a Jalapa, pues nos comparte el conocimiento de esta tan grande e importante obra. Así pues, sea usted bienvenido, señor doctor, doctor Beristain, y a todos, muy bienvenidos sean, esta es su casa. Voy a ser breve para que así podamos escuchar la presentación de este libro, que es lo más importante que nos ocupa este día. Muchas gracias, muy buen día, Isabel, para la presencia. Agradecemos la intervención del doctor Carlos García Méndez. A continuación, escucharemos las palabras del maestro Josué Rodolfo Beristain Cruz, quien también acude como representante de la Judicatura federal aquí en el estado de Veracruz. Adelante, distinguido maestro. Muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en este evento. Un agradecimiento enorme a la UPS, a sus autoridades. Esta Universidad de Jalapa siempre preocupada por la educación, siempre preocupada por contribuir, al señor rector, doctor García Méndez, al vicerrector, la verdad un agradecimiento enorme, pero sobre todo un agradecimiento enorme a nuestro autor, que el día de hoy hace un espacio en su ocupada agenda para estar aquí. En lo personal, he tenido el privilegio de convivir estos días con él y es una persona con amplios conocimientos en la materia, a la cual creo que hay que aprender, y todos los que estamos aquí interesados en el derecho en general y en específico en la materia fiscal podemos extraerles muchos conocimientos. Por eso los culmino que al final expriman sus conocimientos haciendo muchísimas preguntas
no lo quiero comprometer, pero estoy seguro que a todos nos ayudará bastante la interacción y nos enriquecerá. Yo soy del estado de Oaxaca, él también lo es, y eso a mí en lo personal nos llena más de alegría saber que alguien de allá de nuestra tierra, como todos los veracruzanos también por supuesto, están interesados en contribuir, no solamente desde el área jurisdiccional, en su labor como secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la ponencia del señor ministro Lainez, sino también desde la academia con la presentación de obras como esta. Yo quisiera hacer nada más una muy breve reseña del libro, porque pues, el experto y el autor está aquí y a él vamos a escucharlo ampliamente. El libro nos plantea el secreto fiscal en México y es una estructura a partir de la cual empieza siendo el autor un inicio, un análisis histórico de la aparición de la figura en la legislatura mexicana, y de ahí lo va complementando o lo va agrandando con la jurisprudencia que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, tanto jurisprudencia como criterios aislados que resultan de ejecutorias que el máximo tribunal de la Nación ha emitido. Me referiré rapidísimo a una de ellas, el primer antecedente que propiamente, como lo señala el doctor en su libro, no es un antecedente que estudie el secreto fiscal, pero sí una excepción al secreto fiscal, que es la relativa a cuando la información se pide en juicios de naturaleza penal y de alimentos, en la cual se puede acudir o se puede tener la información requerida por el órgano jurisdiccional. Hablábamos un poco que en ese asunto de vital importancia, en esa excepción, la Suprema Corte de la Nación, haciendo un test de proporcionalidad, cuando le determinan, bueno, a ver, ¿por qué en esa clase de juicios sí y en los demás no? La Suprema Corte, para contestar este argumento, realiza un test de proporcionalidad y en efecto ve y dice, mira, es que la determinación así como está, la excepción así como está, le pega al núcleo duro del derecho al debido proceso, en su vertiente de que todos tenemos derecho a ofrecer pruebas, en los demás juicios diversos a los alimentos y a los penales. Entonces es completamente desproporcional y tendríamos que poder posibilitar el uso de esa excepción para otros juicios de diversa naturaleza. Me comentaba el doctor, todos hemos seguido, creo, el tema de la usura, como la Suprema Corte lo ha manejado, en un inicio como un vicio al consentimiento propiamente y posteriormente pasándolo en un proyecto del señor ministro Arturo Saldívar a una cuestión de derechos humanos ya relacionadas con la prohibición de explotar al hombre por el hombre y que al fondo tiene el derecho de propiedad. Entre las jurisprudencias que ha emitido la Corte al respecto, señala que una de las cuestiones a analizar para ver si un interés usurero es precisamente la relativa a si la actividad está registrada o no ante la autoridad correspondiente. Entonces, en estos juicios mercantiles podríamos encontrar otra excepción al secreto fiscal tratándose de asuntos de naturaleza jurisdiccional. Posteriormente, el autor aborda un ejercicio de derecho comparado, como él mismo lo ha señalado y lo he aprendido de él ahorita, siempre guardando la proporción e intentando tener en cuenta que muchas veces la solución no es agarrar la regulación de otro país y traerla, sino lo mejor es estudiarla, comprenderla y ver qué podemos adaptar a nuestra realidad social. Y la parte que yo más rescato es la parte constitucional del secreto fiscal. Hay distintos sociólogos que dicen que un país libre es un país feliz y un país feliz progresa más que otros. El secreto fiscal, visto de esta forma, puede ser una limitante a la libertad de la información, o es una limitante, más bien dicho, a la libertad de información, de saber qué se está haciendo con toda la cuestión fiscal y sobre todo, por ejemplo, con los impuestos. Creo que, y no es una verdad, no una mentira para todos lo que está pasando en nuestro estado, en Veracruz, yo vivo en nuestro estado, llevo años acá y me siento parte del mismo, pues que tenemos un problema enorme en cuestiones de ingresos y mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿qué pasó todos estos años? Nadie vio eso, nadie empezó a ver que faltaban recursos, que se desviaban, ahorita no tenemos ni siquiera, creo, para pagar cuestiones vitales en municipios. Y es parte de que posiblemente el secreto fiscal tenga que empezar a dejar un poco de terreno para que los ciudadanos tengamos la oportunidad de pedir la información sin tantas dificultades, sin tantas excepciones
y ver qué está pasando, a quién se le está condonando impuestos, quién se está recibiendo estímulos, porque la información al final es poder. ¿Y por qué a él y por qué no a mí? El doctor hace una reflexión, me parece muy buena, en el decir, a ver, los impuestos son públicos y de acuerdo a la Constitución y a los criterios de nuestra Suprema Corte de Justicia, todos los que tenemos que pagar, pero no todos sabemos quién los paga, ni por qué algunos en un monto ni otros en otro. Los que estamos asalariados, pues evidentemente tenemos un control más rígido, pero hay otras personas, empresas transnacionales que pueden escapar a esta regulación, y yo como particular, a la hora de pedir esa información, pues la regla general es no puedes acceder a ella porque es una información protegida por el secreto fiscal y veré si estás en algún supuesto de excepción. Creo que nuestro país, nuestro Estado, necesita empezar a tener más confianza en nosotros y nosotros en ellos. Necesitamos empezar a legitimar la administración pública, y la legitimación se logra a partir, y no como único requisito, pero a lo mejor fundamental, a partir de que soy honesto y te puedo decir muchísimas cosas que no tienen por qué estar en secreto, porque al final es de todos y para todos. Esa es una reflexión, me parece muy puntual desde el punto de vista constitucional del secreto fiscal, que nos abre el panorama que no es un tema propio de la materia fiscal, sino tiene relación con todas las materias. Como lo dije, el primer precedente, que si bien es una excepción, es materia civil. Con la usura estamos hablando de materia mercantil, está la materia de alimentos, está la materia penal, y bueno, es parte de esta reflexión. Yo me quedaría con eso, la legitimación del Estado a través de la transparencia, a través de no tener por qué estar ocultando las cosas, o por qué la regla general tenga que ser el no. Nosotros creo que tenemos, y lo hablo también desde la experiencia en el órgano jurisdiccional, tenemos mucho el no por enfrente, y siempre a ver cómo digo que no, a ver cómo digo que esto no es procedente, y a lo mejor tendríamos todos que empezar a cambiarnos un poquito el chip y empezar a decir, bueno, a lo mejor la regla general sea así y por excepción no. Entonces esa es una reflexión constitucional desde el punto de vista del secreto fiscal que nos hace el doctor. No me gustaría extenderme más porque estoy seguro que todos estamos ansiosos por escucharlo, y solo reiterar el agradecimiento a todos ustedes, a las autoridades de la Universidad Jalapa y al doctor Jorge Jiménez, que nos hace el honor de venir a transmitirnos parte de sus grandes conocimientos. Muchas gracias a todos. Agradecemos ampliamente la intervención del maestro Josué Rodolfo Beristain Cruz, secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, y quien hoy representa a la Judicatura Federal con sede aquí en el estado de Veracruz. A continuación es momento de escuchar la intervención del autor de este libro, El secreto fiscal en México, de Editorial Porrúa. Me refiero al doctor Jorge Jiménez. Pero antes de cederle el uso de la voz, me voy a permitir leer unas breves líneas de su extraordinaria currícula. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Sureste de Oaxaca, maestro en Fiscal por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, y Bolonia, Italia. En el ámbito profesional ha sido abogado litigante en distintos despachos especializados en materia fiscal, administrativa y constitucional. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como secretario del Tribunal Colegiado y secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a las ponencias de los ministros José Ramón Cosío Díaz y de la hoy ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Actualmente adscrito a la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek. En el ámbito docente se ha desempeñado como profesor del Instituto de la Judicatura Federal, sede central. Es autor de libros tales como Causales de nulidad, cuestiones de inconstitucionalidad en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y El secreto fiscal en México, libro que hoy se presenta. Asimismo, ha escrito diversos artículos en materia constitucional, administrativa y fiscal en revistas especializadas de México, España y Brasil. Sin lugar a dudas, estamos en presencia de un extraordinario autor, funcionario jurisdiccional y académico. Así que pido nuevamente para él un fuerte aplauso.
autoridades de la universidad, al señor rector, al señor vicerrector, a Josué Beristain por esta presentación, esta introducción que ha tenido para con ustedes de este ensayo, también al doctor Vázquez por la presentación, todo lo que dice la currícula. Sin más preámbulos, y también por el día, por la hora, que es un sábado, mediodía, la gente que está estudiando maestría se le complica, la gente que está estudiando alguna otra disciplina o algún otro curso es complicado por la hora. Voy a tratar de ser muy breve en la presentación de este ensayo. Las motivaciones principales para escribir este ensayo fueron dos, fundamentalmente. Por una parte, lo que es el principio de igualdad, tratándose de las cargas tributarias, y por la otra, lo relacionado con el acceso a la información fiscal de los contribuyentes y de los procesos con ellas relacionados. En un principio, me surge a mí la cuestión relativa a saber qué posibilidad se tiene desde una perspectiva del derecho a la igualdad de poder acceder a la información de todos los contribuyentes. Es aquí donde nos encontramos con que la regulación legal que hay en el Código Fiscal, en el artículo 69 concretamente, de lo que es el secreto fiscal, establece en términos generales la reserva de la información. Esta reserva de información se diseña en un primer momento como una conducta motivo de infracción o sanción de los funcionarios hacendarios, que implica que no deben de proporcionar la información que se les solicite por parte de un contribuyente respecto de otro. Y a partir del establecimiento en el Código Fiscal de 1939 se establece esta conducta o tipificada como una infracción con algunas salvedades. Posteriormente, el desarrollo legislativo que hay de lo que es esta infracción toca y se torna en cuestiones penales. Es ya tipificado como un delito el hacer pública la información por parte de los servidores públicos de la autoridad hacendaria, y es en este contexto que pues hasta cierto punto de su establecimiento del Código del 39 y con posterioridad al 2014 y el actual Código Fiscal, lo que se prevé es fundamentalmente una omisión para que no se revele esta información. Empiezan a surgir un cierto tipo de litigios con relación a esto. El primero de ellos que comentaba el maestro Beristain, relacionado con la posibilidad de ofrecer información fiscal en un juicio civil de una contraparte para efecto de poder ejercer su derecho a la prueba. Este primer acercamiento que tiene la Corte en este amparo directo en revisión, pues es interesante porque en realidad no toca como tal lo que es el secreto fiscal en sí, toca una de las excepciones. Y esto implica que el secreto fiscal, esta no revelación de la información, pues empieza a tener algunos problemas desde la perspectiva de acceso a la información. En el asunto que conoce la Corte al conocer de la justificación o no de la excepción al secreto fiscal, tratándose solo de los juicios de alimentos o de los juicios penales, por virtud de la sentencia que emite, se dice que pues, no hay ninguna razón constitucional para que sea solo tratándose de esos dos tipos de juicios. Esto conlleva también a lo que nos comentaba Beristain, en el sentido de que si bien esto versó sobre materia civil, por el derecho a la prueba, en las materias como laboral, en las materias de seguridad social, en materias de derecho mercantil, también de usura, pues parece que entraría en este razonamiento de si no hay ninguna justificación para que sea solo en estos dos tipos de juicios, pues también en los restantes tendría que admitirse que se tiene acceso a la información. Con posterioridad ya la Corte conoce un asunto en el cual a través del juicio estratégico tiene la oportunidad de pronunciarse respecto a lo que es el secreto fiscal en sí, una figura como tal, pero se deja pasar esta oportunidad. Hay un primer proyecto el cual no se vota, se termina realizando el engroso de este proyecto por otro ministro. Hay una división
de la Corte de 6 votos a favor contra 5 en contra por la negativa del amparo. Existen sendos votos particulares al respecto de cuál es el criterio que cada uno de los integrantes del máximo tribunal tiene con relación a esta figura, pero en realidad no se emite ninguna directriz, ningún criterio, ninguna línea de interpretación a efecto de entender. Posteriormente, la primera sala toca algo relacionado con lo que es el plazo del secreto fiscal y lo convalida en términos constitucionales. En ese asunto sí existieron algunos pronunciamientos en tesis aisladas que se publicaron en el semanario, y es a partir de estos elementos ya que se están presentando en la praxis jurisdiccional que surge la interrogante de cuál es la constitucionalidad, el respaldo, el fundamento constitucional de una figura como el secreto fiscal cuando tenemos, por disposición expresa del artículo 6, el derecho de acceso a la información. Y si bien hemos estado comentando en otros foros que el título del libro parece acotar por el adjetivo la materia del secreto fiscal. Sin embargo, en el ensayo lo que tratamos de hacer es poner sobre la mesa muchos temas que tienen implicaciones no solo fiscales. Y no solo fiscales porque al final del día se pone sobre la mesa los contactos que se tienen, por ejemplo, con derechos fundamentales, con el ejercicio o con la fiscalización de los recursos públicos, con la participación democrática de los ciudadanos del Estado, con aspectos de estructura constitutiva, con cuestiones de control constitucional. Esto es interesante porque en estos asuntos que resuelve la Corte empieza a manifestarse como un argumento de pasar de ser una conducta que se considera una infracción o un delito por parte de la autoridad hacendaria, ahora se ve como un derecho de los contribuyentes. Un derecho de los contribuyentes con anclaje constitucional, en algunos casos se manifestaba que era a la vida privada, en algunos otros a la intimidad, y es a partir de ahí que la temática se empieza a extender y es más allá de lo fiscal en cuanto a que tiene implicaciones de colecciones de derechos, determinar efectivamente si lo que es la información de los contribuyentes, de los terceros con ellos relacionados, son vida privada, son intimidad. La propuesta que hacemos en el ensayo fundamentalmente va en el sentido de que no puede considerarse información parte de la vida privada ni parte de la intimidad en atención a fundamentalmente la fundamentalidad de la obligación de contribuyente. Pagar impuestos es una obligación que tiene como respaldo lo que es el principio de solidaridad económica, política, social, y el impuesto es público. La obligación de contribuir es la obligación pública por excelencia. A partir de este concepto de interés público que justifica el pago de impuestos, me parece a mí que no es ubicable el derecho a la intimidad o el derecho a la vida privada en la información fiscal de los esta aproximación que tenemos no deja de tomar en cuenta también cuáles han sido las soluciones que se han propuesto en otras latitudes, en otros países, en otros contextos sociales, económicos, políticos, para advertir que no es la única solución. Existen distintas soluciones, el tratamiento ha sido diverso. Realizamos un ejercicio pues, comparativo con algunas muestras y vemos que existe una regla, por ejemplo, en México, la regla general es el secreto, existen otros países que tienen como regla general el acceso a la información. Al analizar también esta cuestión de derecho comparado, tocamos lo relativo a los instrumentos internacionales, por ejemplo, tratándose de intercambio de información y el modelo de convenio de la OCDE para evitar el fraude fiscal y la doble tributación, tiene un apartado de intercambio de información. Se ha propuesto por algún sector doctrinario anclar un derecho fiscal internacional en estos tratados. La propuesta que se nos salió es que al parecer tampoco podría anclarse un secreto fiscal en estos tratados internacionales, fundamentalmente a partir de que el secreto que
que existe es entre las administraciones tributarias de los estados que celebran convenio o tratado, y no propiamente en una relación directa con lo que es el público. De manera muy pues gráfica tratamos de poner en evidencia que no existe un respaldo constitucional propiamente para que la información de todos los contribuyentes, la Constitución establece que todos tenemos que pagar impuestos. Es cierto que el texto del artículo 31 dice que son obligaciones de los mexicanos, pero esto ya ha sido superado desde hace tiempo en cuanto a la interpretación, que en realidad son todos los que demuestren que por lo menos capacidad contributiva están obligados al pago de esos contribuciones. Y es en este contexto precisamente que la propuesta que se hace en el ensayo es fundamentalmente invertir la regla. La regla general es ahora el secreto del no acceso. El no acceso hasta cierto punto parcial, porque existen una serie de excepciones, pero me parece que tendría que ser acceso en el sentido de que la regla es el acceso y se tendría que limitar en algunos casos en específico. Esta propuesta también pasa por querer hacer accesible la información de los contribuyentes a manera de una red social en la cual se puede acceder, se puede conocer cuánto pagan en impuestos, en el monto que sea, como sea, y de cualquiera. Dadas las condiciones de seguridad pública, las condiciones económicas, creo que la inversión de la regla es fundamentalmente para permitir el acceso y cuando se haga una solicitud, justificar el por qué y para qué y con qué fin se está solicitando esta información. De esa manera podríamos ir permitiendo la información, el conocimiento de la información fiscal de los contribuyentes, y esto nos permitiría no solamente en la cuestión del ingreso, sino también del gasto público, de la cultura contributiva que tenemos como gobernados, del manejo de los recursos públicos, de las cuestiones de corrupción, de todos estos aspectos que más allá de lo propiamente fiscal, pues versan sobre nuestra situación como país. La situación como país, y es un principio que se ha puesto de relieve por expertos en materia jurídica, materia económica, materia social. Un Estado no vive sin recursos, y la principal vía de obtención de recursos, por lo menos en teoría, proviene de lo que son los ingresos por tributos. Este es el panorama muy general de lo que se trata en este ensayo, de lo que pues, ponemos sobre la mesa más allá como un tema acabado. Es una serie de temas que pues, se pueden ir explorando de algunas otras aristas y que pues, ahora yo les vengo a presentar. Les agradezco mucho su presencia. Estamos abiertos a alguna pregunta que nos quieran formular. Y muchas gracias. Muy bien. Agradecemos ampliamente la presentación y las palabras del doctor Jorge Jiménez Jiménez, quien es secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que nos ha hablado de manera extraordinaria sobre este libro, El Secreto Fiscal en México, el cual indudablemente se recomienda para adquirirlo como un libro de texto y una referencia obligada en el ámbito fiscal, constitucional, en el rubro tributario. Y bueno, pues derivado de las exposiciones, es momento de cederle el uso de la voz a los alumnos, a ustedes de posgrado, por si tienen una inquietud puedan consultarnos directamente con el secretario que hoy nos visita y aprovechar la oportunidad de disertar alguna duda o manifestar algún comentario con relación a la obra que hoy se ha presentado, por lo que rogamos a nuestros amigos aquí de logística que proporcionen el micrófono para que quien desea hacer uso de la voz, bueno, pues pueda realizar algún comentario o alguna pregunta con relación a este tema que se está llevando a cabo. Bien, tenemos ya algunas manos levantadas, muchísimas gracias. Vamos a, bueno, por acá creo que levantaron, bueno, bien, escuchamos y posteriormente a nuestro amigo Carpio, que aquí está también con nosotros. Bueno, mi nombre es Luis Alberto Rodríguez Garza, estudio la Maestría de Derechos Humanos y Justicia del Amparo, voy en cuarto cuatrimestre.
De antemano, una felicitación, doctor, y a las autoridades por traernos este tipo de información que la verdad, desde mi punto de vista, yo desconocía, la verdad, la naturaleza del secreto fiscal aquí en México. Mi duda es la siguiente. Habló respecto a que la apertura no va a ser de manera total, no como si fuera una red social, ¿no? Como una página de transparencia en la que uno pudiera acceder y revisar cuánto contribuye cada gobernador, ¿no? Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se llegaría a operar o cómo sería la limitación? Habló que eso sería de una manera previa solicitud y el por qué, o sea, explicando los motivos del por qué, ¿no? Mi duda es en torno a esa información que se le otorgue al solicitante, si se le permitiría publicarla, por ejemplo, en el caso de algún periódico de circulación nacional. Vamos a pensar en el caso de los condonación de impuestos. Es de interés de toda la población saber quiénes no están pagando en virtud de algún decreto del Ejecutivo. Y respecto a eso, si habrá alguna sanción, si usted estima pertinente que exista alguna sanción en relación con ello, ¿no? Se le da la información al particular que la solicita, pero quiere publicarla. Y además también hay un detalle: como cualquier regla de tres en matemáticas, el impuesto se calcula, ¿no? Tomando la base. Si publica lo que contribuye cada persona, es factible, haciendo el cálculo, determinar cuánto gana la persona. Y yo creo que ahí ya se involucra en derechos, yo creo que muy personales. Esa es mi pregunta. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Aquí, en realidad, precisamente cuando se hace la propuesta de una declaratoria parcial o, por decirlo así, matizada de inconstitucionalidad, lleva a este ejercicio que se da en materia de acceso a la información cuando se solicita a las autoridades correspondientes, y es motivo también de algún control a nivel cuasi jurisdiccional para efecto de ver qué tipo de información es la que se solicita y para qué fin. Aquí se tiene que cumplir con un test de prueba de daño, que en materia de acceso a la información es muy importante, porque pone sobre la mesa para qué quieres información, qué tipo de información quieres, para qué la vas a utilizar. Entonces no es abrir por abrir la información del contribuyente, porque evidentemente, dadas las condiciones actuales de seguridad pública, es factible de que esto sirva como un elemento para cometer posibles conductas delictivas. Es un argumento que no se puede dejar de lado en la medida en que las cuestiones prácticas que imperan actualmente pues lo ponen también. Y es a partir de esta prueba, de este test de daño, que se puede permitir el control en el acceso y en el uso, porque una cuestión es primero accesar a la información, que en la actualidad es prácticamente como regla general imposible, y otra cuestión es, ya que accesas a la información, ¿para qué la vas a usar? Nos comentaba el ejemplo de un diario, por ejemplo, de circulación nacional o de circulación local, con la finalidad de presentar alguna nota, alguna investigación sobre cuánto se gana. Aquí hay cuestiones interesantes para efectos de saber cuánto se está pagando de impuestos y a partir de ahí hacer una deducción respecto a lo que se gana para efectos no fiscales, vamos a decirlo así. La información fiscal debe ser accesible, pero solo por lo que se refiere al monto de los impuestos que se pagan. Las posibles derivaciones que se pueden hacer a través de un cálculo matemático o de cualquier otro tipo, efectivamente que pueden servir como para afectar un derecho más personal. Sin embargo, me parece a mí que el ámbito de tutela en estos casos se rige por otros estándares, como puede ser el derecho bancario, el secreto bancario, el secreto fiduciario. Existen otros medios de tutela que para efectos no fiscales. La información fiscal es precisamente cuál es el régimen sobre cuál se está tributando, cuáles son las obligaciones, cuál es el domicilio fiscal,
cuál es el impuesto que se está pagando por el ejercicio, ese tipo de información, y no propiamente el saber cuánto gana, qué gasta, es cierto. Un análisis que se haga, por ejemplo, de una declaración para saber cuánto se paga por impuestos sobre la renta y hacer un cálculo de cuánto es su gasto y cuánto es su ingreso, cuáles son sus deducciones, pasa por este tamiz de tomar datos que se pueden considerar del ámbito privado y que se afectarían en todo caso con su deducción. Pero aquí es precisamente primero invertir la regla, sentar estas bases generales de acceso a la información, y una vez que se sienten estas bases generales, generar esta prueba de daño si efectivamente se va a perjudicar a un contribuyente solicitando su información fiscal. Está en manos de la autoridad, está precisamente incluso en manos del propio contribuyente si es que se le permite la audiencia para decir, oye, no se las proporciones porque, mira, es un medio, en el ejemplo que nos ponía, es un medio de difusión que está solicitando información con una finalidad en concreta, ofrecer pruebas, permitir este litigio, por decirlo así, entre las partes para efectos de conocimiento. Pero sí partiendo de que la regla general va a ser el acceso, no como en la actualidad que se solicita información fiscal y está negada de entrada. Entonces, sí es importante hacer esta presión porque tampoco, dadas las condiciones, se puede aperturar la información al por mayor, más con los medios de comunicación masiva y las nuevas tecnologías. Espero haber respondido la primera parte de tu pregunta. Y en cuanto a la sanción también de la publicación, creo que pasa por esto. Tendría que pasar el control y después, si en una primera instancia digo que sí es publicable, poder contar con algún medio de defensa, y en su caso, si se autorizó esta publicación y este acceso, si esa primera determinación de la autoridad no se encontraba pegada a derecho, pues en su caso también establecer algún control de sanciones. Esto ya en un modelo que tendría que tomar todas estas consideraciones, ver las cuestiones de derecho de acceso a la información y más que nada tratando de invertir la regla. Precisamente es primero pasar a este escenario de inversión de la regla, y una vez que pasemos al escenario de inversión de la regla, ir estructurando un sistema ahí de acceso a la información. No sé si habré contestado. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Primero, igual felicitarlo por la obra. El propio nombre la hace ser una obra que resalta. Mi nombre es Agustín Carpio Pérez, estudiante de Maestría en Derechos Humanos y Juicio de Amparo de aquí de la Universidad de Jalapa. El comentario que yo le iba a hacer, obviamente partiendo de la perspectiva que usted dijo, este tema puede analizarse de diferentes aristas, me trae a colación unos comentarios que hicimos precisamente en el Seminario de Derecho Tributario Iberoamericano, organizado precisamente por la Suprema Corte de Justicia en julio. Hablar, en este caso, si el secreto fiscal o para los contribuyentes se protege cierta identidad, ¿por qué entonces para los contribuyentes incumplidos la misma autoridad hace una lista y la publica, ¿no? En donde también estamos hablando de que hay vulneración de derechos humanos en cuanto a la intimidad, a la identidad y todo ese equipo o ese grupo de derechos humanos? Quizá, bueno, no sé si en su obra lo haya analizado ese tópico, y bueno, a manera de comentario nada más, yo espero poder adquirir su obra y poder analizar ese sentido, ver las aristas que hay, porque si bien es cierto, el derecho fiscal en México es un tema también muy delicado que va incluso de la mano con derecho penal y derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. Sí, es con relación a la lista del artículo 69b, los contribuyentes incumplidos y los que no son localizables, todas estas conductas que ameritan que la autoridad fiscal emita, por decirlo así, una lista negra de los contribuyentes, y que aquí pasa una situación contraria a lo que es el secreto fiscal. Aquí precisamente es la autoridad quien pues viene y acusa, por decirlo en un sentido coloquial, que estos son los contribuyentes que no
es una situación inversa y no deja de poner en tela de juicio aspectos como aquí sí, el derecho a, me parece a mí de entrada, a la cuestión de datos personales. ¿Por qué? Porque así como existe esta facultad de la autoridad fiscal para efecto de elaborar esta lista, poner allá tales y cuales contribuyentes en tales y cuales sentidos, y que muchas veces se hace con este fin de pues escarnio público para que vean quiénes son los contribuyentes que pagan sus impuestos, tratándose del secreto fiscal es todo lo contrario. E incluso no contesté parte de la pregunta de nuestro anterior compañero relacionada con la condonación o la cancelación de créditos fiscales. En el segundo de los presentes comenté la Corte precisamente como elemento estratégico, lo que se pone en tela de juicio es: quiero saber por qué y a quiénes y en qué monto cancelaste o condonaste créditos fiscales. Y el litigio derivó precisamente de estas preguntas, de con qué facultades desde la Constitución y en qué montos y por qué a estos contribuyentes. O sea, es una cuestión que, como lo comenté, el sustantivo del título del secreto general natura y el fiscal lo acota, pero en realidad el secreto fiscal va más allá de lo eminentemente fiscal, por decirlo así. Tiene otras aristas, porque aquí es con qué facultades y con qué respaldo constitucional estás cancelando créditos fiscales a empresas que con posterioridad en investigaciones periodísticas y también en lo que son los mismos informes de la Auditoría Superior de la Federación se menciona quiénes son los contribuyentes y cuáles son los montos por los cuales fueron cancelados créditos fiscales. De entrada, el quiénes ya revela que al ser determinados grupos de empresas, pues parecería por lo menos plausible decir que porque a ellos y no a los demás. Y si se ven los montos también. Entonces, este tipo de inconvenientes que existen con el ejercicio de las facultades de la autoridad para el efecto de revelar información de los contribuyentes no es un piso que podamos ir parejo. La evidencia es, como usted nos comenta, el artículo 69b, que es la regla inversa del secreto fiscal, pero la regla inversa a partir de lo que considere la autoridad y da a conocer a los que ella considere bajo los estándares que ella establece. Y aquí es si lo hago público, y por el contrario, el 69 dice no hago público nada. Entonces sí se presentan estas tensiones entre lo que son los derechos de los contribuyentes, las afectaciones que puede tener hasta cierto punto en derechos personalísimos como la identidad, datos personales, vida privada a lo mejor en términos del 69, que el 69 se aborda de una manera muy colateral en el ensayo. El objeto de atención fundamental es el artículo 69, que el secreto de esta regla, y que pues ponen de relieve al final del día la problemática que se da. La problemática que se da con la información fiscal que teóricamente todos tenemos, teóricamente todos pagamos impuestos, pero que el manejo y su acceso pues es bastante discrecional por parte de los. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Contreras y trabajo aquí en el Instituto de Investigaciones, no soy abogado. Muchas felicidades por su obra, creo que iniciativas de estas son las que nos hacen falta como país. ¿Por qué? Porque todo lo que es, todo país que se jacte de democrático, me voy a meter un poquito en política, pues debe tener este tipo de iniciativas, debe tener esa transparencia. Resulta que entre más oscuro es algo, es porque alguien tiene intereses ahí. Y si alguien no quiere decir, si alguien pues no tiene miedo a que se publique la condonación que le hicieron, eso, pues es porque algo no está funcionando bien. A todos no nos gusta pagar impuestos, dicen, pero aquí en países latinoamericanos es mucho peor eso. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica los impuestos son más mal usados que en países desarrollados. ¿Sí? He tenido la fortuna de vivir en otros países y el ciudadano común y corriente, oye, ¿tú tienes problema en pagar impuestos? No, de ninguna manera, porque se ven reflejados. Entonces, transparencia equivale a democracia y equivale a servicios y equivale a un deseo de pagar. Entonces, yo creo que si se nos combina, se nos exhorta, se nos presiona
a pagar impuestos, pues así mismo debe verse ese resultado. Yo creo que su obra es un parteaguas para ser la base que puede sembrar ese cambio de mentalidad en las autoridades, en los administradores, en los políticos, para que los impuestos realmente sean transparentes, sean bien utilizados y se vean reflejados o causen el impacto que debe ser en el desarrollo de un país. Creo que ese ha sido nuestro cáncer. Los impuestos no son bien utilizados, son mal manejados, ¿sí? Aquí ahorita, ¿cómo es eso? Que un estado, que un gobernador o exgobernador sea capaz de producir una malversación de 42,000 millones de pesos y no pase nada, ¿sí? Pongo siempre un ejemplo con mis alumnos o con personas así. Pinochet fue 18 años un dictador, o eso, ¿sí? Bueno, dentro del ámbito político. Cuando le hicieron la investigación a los 18 años después de que murió a su familia, sus propiedades, sus activos eran de 36 millones de dólares, ¿sí? Que traducidos a pesos, bueno, por los 700 millones de pesos, ¿sí? Aquí, 700 millones de pesos, un oficial mayor de una Secretaría de Estado se los maneja de manera muy fácil y no pasa nada, ¿sí? Y aquel señor fue dictador de un país que tuvo un auge mucho más que en México en su momento y se robó nada más 36 millones de dólares, ¿sí? Y aquí 42,000 millones de pesos y no pasa nada. Entonces, yo lo felicito, su obra puede ser un parteaguas para lo que dije y me encanta venir a escuchar a personas como usted. Muchas felicidades. Muchas gracias por las palabras. Qué bueno que también el ensayo que escribimos despierta el interés en personas que no tienen una formación jurídica. Creo que lo importante es generar el conocimiento y las inquietudes a partir de otras perspectivas. El tema que usted toca es muy importante, por eso hizo esta precisión y por eso creo que ahí no me va a dejar mentir, también la hizo con relación a que las temáticas del libro es ponerlas sobre la mesa, es ir más allá de este aspecto fiscal. Usted comenta muy bien que en una democracia pues, se obliga a pagar impuestos, el impuesto se ve como un mal necesario, no propiamente, pero aquí viene una cuestión que es muy interesante que usted también comentó, relacionada con la teoría de los servicios que justifique la imposición por parte de un Estado. Existen muchos ejemplos en los cuales hay esta correspondencia entre los impuestos que se pagan y los servicios que se tienen por parte o que se prestan por parte del Estado. Los servicios de educación, de salud, los servicios de seguridad pública. Esta correlación que es en un aspecto más económico, sociológico, es muy importante porque al final del día la contribución y el pago de impuestos va más allá del aspecto normativo. Y va más allá del aspecto normativo en la medida en que no solamente es analiza la ley que te obliga a pagar impuestos, sino cuáles son las relaciones económicas, cuáles son los impactos que tiene en las familias, cuáles son también los contribuyentes que solamente están pagando impuestos. Aquí se presenta esta situación muy compleja de que detrás del secreto fiscal también se ha prestado a este caso paradigmático que se ha publicitado mucho en los Panama Papers, donde grandes cantidades de dinero a través de esquemas de offshore, de paraísos fiscales, evaden o eluden cuando menos el pago de impuestos y se presenta este problema de desigualdad, de que el contribuyente cautivo es el que siempre está pagando impuestos, el contribuyente que se le hace la retención, el contribuyente que no tiene todas estas posibilidades jurídicas, contables, administrativas, financieras para poder incumplir con esta obligación de pagar impuestos. Es precisamente por toda esta temática tan rica que el ensayo de lo que trata es de poner sobre la mesa los temas, de tener una perspectiva jurídica sin agotarla y tampoco sin abordar perspectivas económicas, sociales,
Es muy cierto lo que usted también dice, los medios de comunicación pues han puesto de relieve la crítica situación que tienen en este estado. Me parece que en las crisis es cuando se demuestra más la capacidad de la gente, el temple de la gente, el que Veracruz es más allá de una administración o un gobernador en lo particular, en que se despierte este sentimiento de control, no solamente para las autoridades, le agradezco mucho las palabras en que sea un parteaguas, pero creo que más para las autoridades debería ser como una forma de cultura contributiva, de que todos debemos de pagar, y en el sentido de que todos paguemos, todos podemos exigir. Y a partir de ahí, en la vertiente del ingreso, no solamente se deja, bueno, ya me cobraron impuestos, no, saber exigir en qué se gasta lo que se está recaudando de impuestos. Es ahí donde creo que la tarea de las autoridades fiscales, locales, municipales, federales, pasa por este filtro de información, de que se vean los impuestos que se pagan. Tenemos una de las tasas más bajas de recaudación a nivel mundial en términos del ranking OCDE. Nuestros ingresos tributarios provienen fundamentalmente de lo que es renta petrolera, ingresos fiscales prácticamente la federación, que es la que tiene toda esta estructura, no recauda. Entonces la problemática es muy compleja, tiene como un campo fértil, podríamos decirlo así, todas estas aristas, no verlo solamente en lo normativo, no verlo solamente en lo económico, sino verlo en lo social, en lo político, en el día a día, que permita, pues, de alguna manera, una propuesta para ir cambiando de rumbo en la medida de lo posible nuestra vida como país. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas felicidades por la disertación y por el libro que, como bien argumentaron mis compañeros, es un parteaguas. Yo me presento, soy Lara Villas Guzmán, soy estudiante de la maestría en Derechos Humanos y Juicio de Amparo, y la verdad es que es un tema bastante interesante y que, bueno, por los tiempos que estamos viviendo como veracruzanos, yo quiero hacerle unos planteamientos. El primero sería su opinión en materia de la Ley de Coordinación Fiscal. Veracruz, si hay una vulneración a nuestro estado, porque finalmente nosotros como veracruzanos los impuestos que pagamos al tener los 3 puertos más importantes del país y toda la gama de oportunidades y de lo que Veracruz le aporta al país, a la federación, en estos momentos no lo vemos reflejado, porque la federación en esta Ley de Coordinación Fiscal está dejando solo a Veracruz y está diciendo: yo no te voy a ayudar con el rescate, cuando él, en esta Ley de Coordinación Fiscal, uno de los elementos más importantes es la fiscalización del recurso que te envía. Si bien es cierto, nosotros como veracruzanos pues somos personas que tributamos, que pagamos nuestros impuestos y que le aportamos a la federación, y que ahorita la federación no nos está regresando lo que nosotros estamos dando. En esta aportación que va a 2017 hay un recorte de presupuesto y nosotros estamos presentando pues un déficit económico bastante grande, por lo que ya han comentado y lo que es a todas luces conocido en el ámbito por los medios de comunicación y todo. Entonces este libro y romper este secreto fiscal es bastante importante también para las autoridades, para que tengan un límite, porque yo pienso que si a nosotros los que tributamos de manera personal nos exhiben cuando no cumplimos, como decía el compañero aquí, cuando no cumplimos con esta tributación, la federación sí tiene que tener mecanismos de control, porque si no, pues no se está cumpliendo. Y la verdad es que este déficit económico que tiene Veracruz, pues no lo tuvo de un mes para acá. O sea, hay municipios que tienen meses que les han venido arrastrando el pago, y que bueno, pues unos han aguantado y han dicho, bueno, te doy un mes y aguántame 2, y así han estado. Pero realmente, pues nosotros como veracruzanos tributamos y tenemos las peores carreteras, los peores servicios de salud y todo. Entonces, bueno, todo lo que hemos dado, ¿dónde está? La federación sí. Mi pregunta va en ese sentido de cuál es su opinión acerca de, en este pacto federal, la Ley de Coordinación Fiscal que se tiene. ¿Cuál cree usted, o si usted cree que sí se está viendo vulnerada?
con esta situación que predomina para los veracruzanos. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, muy puesta en razón, dada la situación actual de Veracruz. En lo personal considero que todo lo que es el sistema de coordinación fiscal, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, tiene los problemas de, primero, desigualdad en cuanto a capacidades contributivas y recaudatorias de cada una de las entidades del país. No es lo mismo tratar de recaudar impuestos en Oaxaca que en Nuevo León. Tenemos que tener en consideración cuáles son las principales actividades que generen los recursos, que son materia de tributación. Aquí en el estado de Veracruz concretamente, usted lo dijo y es conocido, son un estado eminentemente portuario, tienen unas relaciones de comercio exterior muy grandes, generan un porcentaje del Producto Interno Bruto importante en materia de comercio exterior. Y me parece a mí que esta problemática que se da en materia de coordinación fiscal también pasa por que es el argumento de que no todos contribuyen de la misma forma y el reparto también es desigual. Porque si yo contribuyera de la misma forma como un Estado y me regresan lo mismo que estoy contribuyendo, no habría problema. El problema es que Ciudad de México, por poner un ejemplo, contribuye en un porcentaje muy alto, pero no le he regresado parte de ese porcentaje en el cual contribuye. Esto, si bien tiene una razón de fondo en el que permita homologar lo que son los recursos fiscales que se obtienen por parte de todos, el tomar de los que más tienen para darle a los que menos tienen, pero aquí se presenta la problemática que en cuestiones de crisis política, crisis económica, como se está viviendo actualmente, es ahí donde dice, bueno, para efectos prácticos o siendo pragmáticos, ¿de qué nos está sirviendo estar en un sistema de coordinación fiscal cuando es conocido por los medios de comunicación que el gobierno de Veracruz, al retener el impuesto sobre la renta en los trabajadores, no lo entera al SAT, y si se hubiera solicitado la información, el SAT no lo hubiera proporcionado diciendo el secreto fiscal. Entonces esto también genera el problema. Ayer nos hacían un comentario de que han pasado cerca de 12 años, nos decían, y nadie decía absolutamente nada de cuál era la situación fiscal, financiera, política del estado de Veracruz. Entonces esto también pasa por la cuestión de la cultura contributiva que tenemos como ciudadanos. En la medida en que paguemos impuestos, pero no exijamos, primero, que nos den a conocer la información, segundo, la responsabilidad de la autoridad, tercero, los compromisos y el destino de estas contribuciones, para qué se están haciendo. Creo que nos seguimos quedando solamente en el aspecto del ingreso, el tratar de, voy a decirlo así, buscar la forma de pagar lo menos posible, pero hasta ahí. Una vez que se paga, ya no le seguimos el rastro al ingreso, ni en lo personal ni en lo colectivo. Y esto también tiene mucha injerencia en el aspecto democrático. Como sociedades, somos sociedades que hemos estado acostumbradas a lo que es la opacidad, y la opacidad es un problema porque en la medida en que no existan estos canales o vías de acceso a la información que en teoría nos debe interesar a todos, pues se dejan de lado y no se utilizan como un medio para avanzar en democracia. Yo creo que esto también tiene relación con la temática fiscal, porque el problema es que todos estamos obligados a pagar contribuciones, y cuando vemos que unos pagan y otros no, y otros pagan menos, es ahí donde se genera este argumento de igualdad que a mí me parece muy interesante y que me motivó a escribir esta expresión. Espero haberle dado respuesta y muchas gracias por su Muy bien, pues agradecemos nuevamente la intervención del doctor Jorge Jiménez y también la intervención de todos y cada uno de quienes hicieron uso de la voz en sus cuestionamientos, pues eso denota también el interés de seguir conociendo a profundidad este tan interesante tema. Y recordarles que este libro está ya
al fondo de este auditorio a la venta. Por quien tenga interés en adquirirlo, bueno, pues puede hacerlo, y evidentemente con una dedicatoria del autor. Y bueno, pues nuevamente, y continuando con el desarrollo ya de esta presentación del libro, vamos a pasar al cierre, y es momento de que quienes hicieron uso de la voz el día de hoy reciban de manos de la máxima autoridad de esta universidad un merecido reconocimiento y evidentemente un presente por parte del señor vicerrector de la Universidad de Jalapa para nuestros disertantes. Así que en este acto el doctor Jorge Jiménez Jiménez recibe de manos del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, un merecido reconocimiento. Y de manos del señor vicerrector, doctor Eric García Herrera, un presente. Con el mismo agrado, el maestro Josué Beristain Cruz recibe... bien, antes de la entrega... Bien, el maestro Josué Beristain Cruz recibe su reconocimiento, pero escucharemos las palabras del doctor Carlos García Méndez. Me voy a permitir hacer entrega de un modesto pero muy significativo reconocimiento al doctor Jorge Jiménez por la disertación y la presentación este día de su importante obra El secreto fiscal en México. Muchas felicidades. De igual manera le entrego a mi distinguido amigo, el maestro Josué Rodolfo Beristain Cruz, por su participación como comentarista de esta obra, El secreto fiscal en México, de su autor, el doctor Jiménez Jiménez. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. De esta manera damos por concluida la presentación de esta extraordinaria obra. Agradecemos a todos por su atención. Universidad de Jalapa, saber para trascender. Muchísimas gracias.